Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Buenas tardes, los saludo hoy 4 de mayo, mes de las madres. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en horario especial. Estaremos muy atentos al tema Casa Desocupada. Hola, buenas tardes, ya casi noche, ¿cierto? Bueno, este es un horario distinto para no es al habitual, ¿no? Pero creo que en poco tiempo va a ser un horario habitual para un grupo. Eso creo yo, en eso confío. Les invito a que meditemos en esta ocasión con el tema Casa Desocupada. Ese es el título de la prédica en esta oportunidad, Casa Desocupada. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión que nos das. Estamos aquí porque tú nos has convocado. Estamos reunidos en tu nombre, estamos en Cristo, con nuestro corazón abierto para recibir de ti, recibir tu palabra. Impártenos tu vida, Señor. Estamos necesitados de ti. Gracias, Señor, porque eres propicio a esa necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que abras tu Biblia inicialmente en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12 miremos los versículos 22 al 28. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 28. Mientras que nos ubicamos allí, quiero que entremos en contexto, recordando que en los meses de febrero y marzo, que los llamamos meses de santificación, el Señor nos dio una bendición bastante intensa, particularmente domingo tras domingo, y entre esos domingos recibimos muchas cosas, he escuchado muchos testimonios, he visto muchas de las cosas que el Señor ha hecho. En algunos ya se ha convertido en procesos terminados, en otros cosas que el Señor empezó a hacer. Y damos gloria al Señor por eso. Luego de estos 2 meses, es decir, el mes pasado, el mes de abril, nuestra hermana Ángela nos compartió la necesidad de la llenura del Espíritu. Es una necesidad, después de ir al Señor, de volver a casa, que fue nuestro primer tema en febrero, después de que el Señor limpiara nuestro corazón, después de que el Señor nos santificara, nos sanara físicamente también, es necesario esa dependencia del Espíritu, y eso fue lo que ella nos predicó en esa ocasión. Luego nuestra hermana Gina compartió el tema Mi compromiso con el cuerpo, y allí vemos reflejada la vida de iglesia. Cómo tenemos una vida de iglesia es permaneciendo en el Señor. Nosotros podemos vivir en Dios, y eso se hace de una manera práctica con la vida de iglesia, y eso implica un compromiso, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Luego fue la alborada de resurrección, donde el pastor Ariel nos habló del poder de resurrección. Lo que el Señor hizo fue en el poder de resurrección, lo que hizo en febrero y marzo. Lo debemos conservar en el poder de resurrección. Lo seguirá haciendo en el poder de resurrección. Todo lo que empezó, procesos que Él empezó, Él los va a terminar. Y el último domingo, es decir, hace 8 días, el hermano Ramiro nos compartió
la palabra con el tema evangelismo. ¿Recuerdan? Nos habló acerca de la gran comisión. Él nos dijo que el evangelismo es un mandato divino y que es tarea de todos. Así que el Señor no nos santifica y hace un proceso en nosotros para que nos quedemos aquí entre nosotros, sino porque Él tiene la mirada puesta en el mundo. De tal manera amó Dios, no a un grupito, sino al mundo. Y Él quiere usar a su iglesia, porque nosotros somos la luz del mundo, para que llevemos las buenas noticias de salvación a todas las personas. Así que abril nos muestra la ruta. Tenemos que conservar lo que el Señor hizo con nosotros, terminar los procesos, colaborar para que Él siga terminando los procesos, y debemos nosotros tener esa vida de iglesia, estar sanos, fortalecidos, y luego ir a ser discípulos a todas las personas que no lo son en este momento. Esa es la ruta. Hoy quiero compartir este tema, casa desocupada, porque amarra todos esos conceptos que acabo de resumir. En Mateo capítulo 12, versículos 22 al 28 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, esta es la base para lo que el Señor nos quiere hablar en esta ocasión. Y debemos mirar con detenimiento y en el contexto de donde salen esas palabras. No podemos dejar de mirar el contexto siempre. No es lo mismo, tu reacción no es la misma cuando tienes frío o cuando tienes calor. No es lo mismo leer un versículo en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. No es lo mismo leerlo en Mateo o leerlo en Juan o en Lucas o en las cartas de los apóstoles. Aquí estamos leyendo unos versículos de Mateo que nos habla de los diseños del reino. Siempre que leamos algo en Mateo, recordemos que estamos hablando de diseños, estructuras, misterios del reino, diseños de Dios. Son casos particulares. Aquí, por ejemplo, en el versículo 22 le dice que fue traído a él un endemoniado. Ese no es solamente un diseño, realmente fue un hombre que tenía demonios que fue presentado al Señor. Pero con eso el Señor está mostrando también un diseño. Es un caso puntual, pero también es un diseño que está mostrando allí. Y dice que ese endemoniado tenía unas características: estaba ciego y mudo. Pero ¿qué hizo el Señor con él? ¿Qué dice en la palabra? ¿Qué dice ese versículo 22? ¿Qué hizo? Literalmente, ¿qué dice allí? Le sanó. Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Así que esa enfermedad, esas que se manifestaba en él de una manera física, tenía una causa espiritual. Era un demonio, ¿cierto? ¿Qué habrá hecho el Señor para sanarlo? ¿Qué medicina usó? ¿Qué hizo el Señor? Él sanó muchas enfermedades, pero en esta ocasión, ¿qué hizo el Señor para sanarlo? Echó fuera ese demonio. Echó fuera ese demonio. Dice que él lo sanó entonces de tal manera que el ciego y mudo ya podía ver y podía hablar. Eso sucedió puntualmente con ese hombre, pero nos muestra un diseño del que hemos hablado en otras ocasiones. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos como este
endemoniado. Cuando estamos sin el Señor, quiero decirles, como mínimo, teníamos un demonio. Y eso ya es muy poquito, es una cuota bajita. En general estábamos plagados de demonios. Y esos demonios, o ese demonio, causaba algo en nosotros. Nosotros no podíamos ni ver ni hablar. Nosotros no podíamos ver las maravillas del Señor y mucho menos hablar de esas maravillas. Cuando uno no ve algo, es muy difícil hablar. Nosotros hablamos de lo que vemos. ¿Cuántos de los que están acá, por ejemplo, no alcen la mano por congraciarse, sino de verdad, cuántos de los que están acá han recibido sanidad milagrosa de Dios, sanidad física? Ustedes que han levantado la mano, ustedes pueden hablar de eso, porque ya lo vieron. Pero hay personas que nunca han visto una sanidad, nunca la han visto. Les toca oír lo que otros dicen, y los que dicen es porque han visto. ¿Cuántos han visto o han experimentado que el Señor les provea materialmente algo, pero de manera milagrosa? ¿Cuántos? Ustedes pueden hablar, pueden decir amén, pueden contar, pueden decirlo porque ya lo han visto. Y así mismo muchas maravillas del Señor, muchas cosas de la palabra, el poder de la oración, el poder de la comunión, el poder del perdón. Todo eso que hemos visto, de eso podemos hablar. Pero antes, por la opresión del diablo, por la opresión de los demonios, no podíamos ni ver y por lo tanto no podíamos hablar. Cuando el Señor nos sana, ahora ya podemos ver y ya podemos hablar. ¿Cuántos de los que están aquí han sido sanados por el Señor? Entonces ya pueden ver y ya lo pueden decir, ya pueden hablar. Hermanos, si tú tienes a Cristo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que ver. Y si podemos ver, definitivamente tenemos que hablar. Tenemos que darle gloria a Dios, tenemos que alabar al Señor por las cosas que nos permite ver. Antes no teníamos esa facultad, antes no podíamos, estamos impedidos por el demonio. Pero cuando el Señor nos salva, quedamos sanos y ya podemos tanto ver como hablar. Así que no nos podemos quedar callados. No podemos ignorar las maravillas que el Señor hace delante de nosotros. Tenemos que apreciarlas y tenemos que hablar, tenemos que publicar esas virtudes de Cristo. Hay mucha gente que necesita hablar de esto. Miren lo que sucede, versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Esa expresión, ese término, ese nombre, esa manera de decirlo, equivale a que ellos están diciendo, este es el Mesías. Porque en el Antiguo Testamento yo no tenía una noticia de un milagro tan tremendo. Y sucede aquí delante de ellos y ellos estaban asombrados y decían, este tiene que ser el hijo de David. La gente, la multitud decía eso. Pero el versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú es un nombre despectivo para Satanás. Así que están acusando al Señor Jesús que echó fuera a ese demonio por el poder de Satanás. Jesús, dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Miren que acá en el Nuevo Testamento es la primera ocasión donde con claridad se menciona que Satanás tiene un reino. Ahí en los versículos 25 y 26. Satanás tiene un reino establecido aquí en la tierra. Tiene un reino establecido aquí en la tierra, en los hombres, en los seres humanos. Así como Dios tiene establecido su reino aquí en la tierra, Satanás también tiene su reino establecido aquí en la tierra. Nosotros no podemos pensar ni por un segundo, no podemos titubear con la idea
que estamos en una religión o que esta o aquella es una buena religión, una buena opción. Aquí estamos hablando de reinos. Aquí no estamos hablando si tú eres de una iglesia o de otra iglesia, estamos hablando si tú eres de un reino o si eres del otro reino. Hay dos reinos solamente aquí en la tierra, el reino de Dios y el reino de Satanás. Quiero aprovechar para enfatizar el cuidado tan especial que el Señor tiene para hablar. El Señor Jesús tiene una economía, un cuidado, una sutileza para su hablar. Él no habla nunca descuidadamente. Aquí se refiere al reino de Dios, no dice reino de los cielos, porque a la altura de Mateo capítulo 12 todavía no estaba el reino de los cielos, pero sí el reino de Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Quiero recordarles que el reino de los cielos tendrá una manifestación plena en el milenio, en la próxima dispensación, pero que hoy en día el reino de los cielos se manifiesta al interior de la iglesia, como lo revela la escritura en Mateo capítulo 16, tema que ya hemos considerado en otras ocasiones. El Señor habla aquí del reino de Dios. Hay dos reinos aquí en la tierra, y tú perteneces a uno de esos dos. ¿Tú perteneces al reino de Dios o tú perteneces al reino de Satanás? Una característica de los que están en el reino de Satanás es que ni ven ni hablan. Pero de allí nos ha sacado Dios a algunos y nos ha trasladado a su reino. Y ahí en su reino, que no es de tinieblas, sino que es de luz, ahí ya podemos ver. Por lo tanto, podemos hablar. Cuando, por ejemplo, estamos en la alabanza, lo normal de alguien que está en el reino de Dios, lo normal es que abra su boca y alabe. ¿Por qué? Porque ya ha sido liberado. Antes no teníamos opción, antes estábamos mudos. ¿Y por qué no alaba? Porque está mudo. ¿Y por qué está mudo? Pues no puede hablar. ¿Por qué? Porque no ve las maravillas de Dios. Pero cuando una persona ve las maravillas de Dios, es imposible que se quede sin alabar. No hay forma que no alabe. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué alabamos a Dios? Porque vemos sus maravillas, nos asombra, nos abruma su amor, experimentamos su gracia, su poder, su amor, y eso nos lleva, nos hincha de gratitud, y eso nos hace sí o sí alabar, proclamar, declarar, dar testimonio, decir lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que hay dos reinos según el versículo 25 y 26, y el Señor está diciendo que todo reino, él lo acusan de que él está echando fuera ese demonio por el poder de Satanás, y dice, es incoherente lo que están diciendo. Satanás no va a echar afuera algo propio, algo de él. Satanás no va contra Satanás. Si así fuera, no hubiera permanecido, y usted sabe que el reino de Satanás todavía permanece hasta hoy. También les dice en el versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. El Señor con esto les está diciendo a estos religiosos del momento que ellos prácticamente son uno con Satanás. Y el poder de echar demonios de las nuevas generaciones va a hablar en contra de lo que ellos están diciendo allí. Están haciendo una acusación falsa, están calumniando al Señor. Versículo 28 lo dice con toda propiedad: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Acá hay dos cosas muy relevantes que quiero destacar. Número uno, el Señor Jesús echa fuera los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Sin el poder del Espíritu de Dios no hay manera de hacerlo. Jesús no lo hubiera podido hacer, mucho menos uno de nosotros. Jesús echó fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo. Y número dos, que quiero enfatizar acá, es que dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor, ¿para qué echa fuera los demonios? Para establecer su reino.
En ese hombre estaba establecido otro reino, el reino de Satanás. Pero el Señor Jesús echó fuera a ese demonio con un propósito, no solamente para que esa persona fuera libre. El propósito del Señor fue establecer su reino. Querida Getsemaní, el Señor en febrero y marzo estuvo haciendo un tratamiento con nosotros. Él tuvo mucha paciencia con nosotros. Charlaba con unos hermanos que en febrero y marzo menguó la asistencia de la iglesia notablemente. Y no sé si lo notaron. Notablemente. Y yo me imagino la razón, por lo que sucedió, por las cosas que sucedió, por la libertad que el Señor dio. Hay muchas personas que tienen opresión en su alma y entonces son impedidas porque si se exponen a la luz van a quedar libres. Hay muchas personas que tienen enfermedades físicas y si se exponen a la luz van a quedar libres, van a quedar sanas. Entonces Satanás de una u otra manera tenía que impedir que esas personas estuvieran acá. Los que estuvieron pudieron recibir, recibimos muchas bendiciones del Señor. Particularmente muchos demonios salieron y el Señor tiene un propósito con habernos liberado. Y el propósito del Señor es establecer su reino. Estar bajo la presión de Satanás es algo fastidioso, es algo terrible, es un desgaste. Es un desgaste. Actúa uno como si a toda hora tuviera fiebre, como si a toda hora estuviera con una enfermedad física. Actúa como un mudo, actúa como un ciego. La palabra de Dios nos dice por boca del apóstol Pablo que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios. Pero en el reino de Satanás vemos todo lo contrario. Vemos injusticia, vemos tristeza, vemos amargura. Esa es la vida bajo la opresión satánica. Y el Señor viene a dar libertad, no solamente para que la persona quede bien, y es una dicha, es una alegría disfrutar la libertad, pero más que eso, el Señor tiene el propósito de establecer su reino. Que en nosotros se note su reino, el gobierno, que en lo que pensamos, que en lo que hablamos, que en lo que sentimos, que en nuestras motivaciones se note que hay un gobierno. Ya no estamos pensando en nosotros, estamos pensando bajo un dominio, bajo un gobierno, bajo el reino de Dios. Él echa fuera al demonio es para establecer su reino. Había un reino, pero ese reino es desplazado por otro reino que es superior, que es el reino de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Quiero que miremos ahorita los versículos siguientes. 29 al 32 dicen: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrán saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Estos versículos del 29 al 32, tenemos que mirarlos con cautela, con tranquilidad, con austeridad y a la luz de la palabra. No podemos salirnos de allí. Hice un ejercicio como para sondear la opinión actual. Estuve escuchando prédicas no viejas sino actuales, porque viejas ya había escuchado, actuales sobre estos versículos y Dios mío bendito, es una tristeza. Y espero que nosotros siempre tengamos cuidado de por lo menos leer. Cuando leemos, el paso siguiente no puede ser que vamos a concluir cosas distintas de lo que está escrito. Es muy claro lo que el Señor está diciendo acá. Versículo 29, pero
porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hay un hombre fuerte, dice el Señor acá. Hay un hombre fuerte y ese hombre fuerte es Satanás. Esta casa que él refiere allí es la casa, es la persona que tenía el demonio. Él ha sacado un demonio que tenía la persona ciega y muda. Esa es la casa donde estaba ese demonio. Para el Señor sacar ese demonio, dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El Señor entró a esa casa y saqueó los bienes, es decir, liberó a este hombre. Para poderlo hacer, primero tuvo que hacer algo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer primero? Atar al hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Hermanos, en este capítulo, sin lugar a duda, y hay unos paralelos a este como Lucas 11, sin lugar a dudas, el hombre fuerte es Satanás. Lo que la gente vio fue que Jesús echó fuera el demonio. Pero para que el Señor echara fuera el demonio, antes de eso, tuvo que haber hecho otra cosa. ¿Qué cosa? Atar al hombre fuerte, es decir, atar a Satanás. La gente no vio cuando ató a Satanás, la gente vio cuando saqueó la casa que ya estaba lista para ser saqueada, porque Satanás ya estaba atado. En Mateo 17, no vamos allá ahorita, solamente lo voy a mencionar, un episodio donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio o unos demonios. Y ellos estaban asombrados, tan raro que no pudimos, Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor les dijo la razón. Dijo, no, esta generación, estos demonios, no salen sino con oración y ayuno. ¿Cómo se hace para atar a Satanás? Con oración y ayuno. Cuando estamos orando y estamos ayunando, no necesariamente la gente nos tiene que ver. Es un hábito, es una cosa que tenemos que hacer continuamente. ¿Qué? La oración y el ayuno. Cuando oramos y ayunamos, atamos a Satanás. Eso no es visible siempre. Lo que es visible es cuando el demonio sale. ¡Ay! Salió el demonio. Y la gente dice, ¿y cómo fue que sacaron ese demonio? Porque antes se había atado al diablo. ¿Y cómo se ató al diablo? Orando y ayunando. El pasaje paralelo a este en Lucas está en el capítulo 11 y ahí lo muestra en un orden muy especial. El Señor empieza enseñándoles a los discípulos a orar. Ellos vieron al Señor orando y le dijeron, enséñanos a orar. Él les enseñó a orar. Luego de esto es que echa fuera el demonio. Así que la gente vio que él echó fuera el demonio, pero no vio que antes de eso él había atado al hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás, pero llega uno más fuerte que él, que es el Señor Jesús, y lo ata. Entonces puede saquear su casa. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El Señor les está confrontando a los judíos. Bueno, ustedes tienen que mirar de qué parte están. ¿Están conmigo? No. Entonces, contra mí. Ahí no hay 3 reinos, hay 2. Hermanos, tenemos que tomar eso en serio. Las cosas con el Señor las tenemos que tomar en serio, con firmeza. No son cualquier cosa. No es religión, no es cuento, no es manipulación de un predicador. Es la palabra de Dios. Hay 2 reinos, es verdad. Y el Señor quita uno para establecer el suyo. Él no tiene otro propósito. Él no nos quiere solamente mimar. Él nos mima, pero no es su objetivo mimarnos, sino que Él quiere establecer su reino. Por eso debemos ser colaboradores con Él, hacer equipo con Él. Si no estamos con Él, estamos contra Él. Y les dice a ellos en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado
a los hombres. Uy, hermanos, esta es de las partes más hermosas, más tremendas de la palabra de Dios. La primera parte del versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Tú has cometido unos pecados, yo he cometido unos pecados. ¿Sabes de esos pecados cuántos son perdonados según esa primera parte del versículo 31? Todos. De pronto hay un pecado muy feo, muy que te avergüenza. Y de pronto el diablo te trata de convencer que eso no tiene perdón. Créele a la palabra de Dios. Ese pecado sí tiene perdón de Dios. Cuando una persona se siente que Dios no le perdona, entonces ya no tiene nada que perder porque ya perdió. Entonces se abandona completamente a una vida en pecado. Pero tenemos que reconocer la verdad de la palabra de Dios. Todo pecado el Señor lo perdona. Todo pecado y toda blasfemia es perdonada, según la primera parte del versículo 31. Yo te animo, querido hermano, que sea cual sea el pecado que tengas pendiente todavía delante de Dios, lo confieses. Cuando una persona es hijo de Dios, basta con confesar el pecado. La palabra dice que por las cosas, por el trámite que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, basta con confesar el pecado, y cuando se confiesa, el Señor obra en justicia. ¿Y qué obra en justicia? Perdona el pecado. Porque el Señor en la cruz del Calvario ya hizo esa obra que cubre. Entonces ahora lo que falta es confesarlo, y al confesarlo el Señor perdona todo pecado. De pronto has dicho palabras feas contra el Padre o contra el Hijo. Eso también es perdonado. Dice la segunda parte del versículo 31, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu. De eso también se dicen cosas, no sé de dónde, mucha invención, mucha creatividad. Basta con leer. Aquí de qué está hablando. Están acusando al Señor Jesús que echó fuera un demonio por el poder de Satanás. Y no fue por el poder de Satanás, fue por el poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la blasfemia? ¿En qué consiste el pecado de blasfemia contra el Espíritu? Primero que todo, es algo que se dice, hay que decirlo. No es una intención. Si tiene la intención, no configura ese pecado. Se necesita pasar a la acción, y la acción no es hacer algo, sino decir algo. Decir algo, una calumnia contra el Espíritu, es decir, una obra que hace el Espíritu, atribuírsela al diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando una persona ve una obra del Espíritu Santo y dice, esa obra es del diablo, esa persona que está haciendo, está blasfemando contra el Espíritu Santo. La blasfemia es un insulto grave. Está haciendo un insulto grave contra el Espíritu Santo, y eso no es perdonado. La palabra de Dios nos muestra que el apóstol Pablo blasfemó contra el Señor. Aún esa blasfemia al apóstol Pablo le fue perdonada. Todo pecado y toda blasfemia es perdonada, pero hablar de esta manera inapropiada contra el Espíritu Santo no es perdonado. Usted puede incluso desobedecer al Espíritu, porque por ahí escuché unas prédicas que decían que desobedecer al Espíritu o resistir al Espíritu, eso no es blasfemar, eso es pecado. Y ese pecado de resistir al Espíritu, o de no obedecer al Espíritu, o de deliberadamente desobedecer al Espíritu, eso tiene perdón. Pero decir una blasfemia, atribuir como algo diabólico lo que es del Espíritu Santo y decirlo, eso no tiene perdón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ese es el pecado que no tiene perdón. Dice el versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero
al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿A qué se refiere la Escritura? ¿A qué se refiere aquí el Señor con este siglo? Esta dispensación, esta de gracia donde estamos. Aquí en esta dispensación de gracia, la blasfemia contra el Espíritu no va a ser perdonada. Dice que ni en el venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Es la próxima dispensación que se llama milenio. En el milenio, este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo tampoco va a ser perdonada. Entonces miremos. Esto implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que en el milenio hay unos pecados que sí van a ser perdonados. Pero hay uno que definitivamente no va a ser perdonado tampoco en el milenio. ¿Cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a hilar un poquito delgadito allí y vamos a concentrarnos en esa etapa, en esa próxima dispensación que es el milenio. En esa dispensación que es el milenio, ¿quién va a estar? ¿La iglesia va a estar en esa dispensación? ¿O no? ¿Sí o no? Hey, Getsemaní no ha escuchado nunca hablar de milenio. Vamos a tocar el tema entonces. Les recomiendo las prédicas en YouTube. Se habla muchísimo. Si hay una iglesia que me consta que habla del milenio, es Getsemaní. ¿O la iglesia no va a estar? Claro. Entonces, ¿dónde? De hecho, los vencedores que el Señor saca de la iglesia van a estar reinando sobre las naciones en el milenio. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si un hijo de Dios en esta dispensación tiene un pecado pendiente y lo confiesa? ¿Qué pasa con ese pecado? El Señor lo perdona. ¿Y cuando pasa el milenio, ese pecado está pendiente? No, quedó perdonado ya. Pero ¿qué pasa si un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un creyente genuino, tiene un pecado en esta dispensación y no lo confiesa? Y muere y pasa al milenio, o queda muerto esperando el milenio, que pase el milenio. ¿Qué pasa con los creyentes? Claro, por tarde al sonar la séptima trompeta resucita, ¿cierto? Y va al tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo le van a sacar, aquí tienes un pecado pendiente, o los que tenga pendientes. Algunos de esos pecados pueden ser perdonados, pero si entre esa lista está la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No va a ser perdonado. Entonces, ¿qué pasa con esa persona si es creyente? ¿Al lago de fuego? ¿Sí? ¿Los creyentes? ¿Habrá un creyente en el lago de fuego? ¿No? ¿Y el que blasfemó contra el Espíritu Santo? ¿Sí va a estar en el lago de fuego? Mire, y le quiero decir a los que están diciendo, a los que están dudando de una vez por todas esto. Ningún hijo de Dios va a ir al lago de fuego. No hay manera. No hay manera. No hay perdición eterna para un hijo de Dios. No hay. No hay. Esa es la manera, la palabra de Dios hay que entenderla de una manera estructurada. No puede ser que a veces sí y a veces no. No, la palabra es sí y punto. Es lo que dice. ¿Hijos de Dios van al lago de fuego? No, nunca, jamás. Los que van al lago de fuego son los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, volvamos al punto. Este creyente pasó con pecados pendientes, va al tribunal de Cristo y le sacan la lista. Mire, esto y aquello. Algunos de esos pecados van a ser perdonados. Puede que sí, puede que otros no.
Puede que alguna mentira no le perdonen, puede que no. Puede que incluso pecados sencillos no sean perdonados. Si fue una persona que en esta dispensación no tuvo misericordia con sus hermanos, entonces en el tribunal de Cristo el Señor no va a tener misericordia, va a ser estricto. Juicio sin misericordia. Así que por lo más mínimo, esa persona va a ser condenada, no eternamente, sino temporalmente, durante el milenio. Por eso nos conviene ser misericordiosos, tener un corazón perdonador. De eso estuvimos repasando en febrero, ¿recuerdan? Debemos ser misericordiosos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero digamos que la persona fue muy misericordiosa, y entre esos pecados está la blasfemia contra el Espíritu. ¿Va a ser perdonada porque fue misericordiosa? No, la Biblia dice que no. Entonces, ¿qué pasa con ese creyente? No es perdonado, pero no va al lago de fuego. ¿O sí va al lago de fuego? Nos devolvemos que sí va. No va. Esa prédica, véala nuevamente, y cuando usted dude, la repite. Y vuelvo a decir, ningún creyente va al lago de fuego. Decir que un creyente va al lago de fuego es una mentira del diablo, y es una mentira muy fuerte, porque vuelvo a decir, cuando una persona siente que ya perdió todo, ya no tiene nada que perder, entonces se echa a perder del todo. Pero un creyente no va al lago de fuego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué hacemos? ¿Para el limbo mandamos a persona o qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué encarte? ¿Qué encarte a esa persona? ¿Qué va a suceder con esa persona entonces? Durante el milenio va a ser disciplinada. Va a estar en cárcel disciplinada, castigada durante todo el milenio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que va a suceder. Va a estar allí. ¿O el Señor le va a perdonar ese pecado? No, está escrito que no. Ahora quiero decirles, hermanos, es muy difícil cometer ese pecado. Es muy difícil. Para un hijo de Dios es muy difícil, porque el hijo de Dios aprende a ser guiado por el Espíritu, aprende a amar al Espíritu, aprende a ser agradecido con el Espíritu. Entonces va a tener un cuidado especial con el Espíritu. ¿Recuerdan la visión del apóstol, o lo que vio el apóstol Juan, lo que vio Juan Bautista, que narra el apóstol Juan en Juan capítulo 1 respecto al Espíritu Santo, que él lo vio descender como paloma y ¿qué más? ¿Y qué más? Permanecía sobre el Señor. Y al Señor lo vio como un ¿qué? Como un león. En Juan capítulo 1, ¿cómo lo vio? Como un cordero de Dios, como un corderito, algo apacible, donde la paloma puede permanecer. Una palomita es muy arisca. Si usted le pone unos granitos de maíz, ella puede venir con temor, pero se puede acercar. Y si ve que usted la trata bien, se va a acostumbrar a comer de su mano. Pero si cada vez que se le acerca una paloma, usted trata de agarrarla, le va a huir. No fue en vano esa ilustración o esa visión de Juan Bautista. El Espíritu Santo es así, es muy sensible. Tenemos que tener un cuidado especial, hermanos. Algunas veces no entendemos la obra de Dios, no vemos cómo el Espíritu Santo está actuando. Entonces tratamos de señalar, de criticar, incluso decir, eso es del diablo. ¿Y qué tal que sea el Espíritu? Cuando tenemos duda, es mejor quedarnos callados. Amén. Es una recomendación para la iglesia. Mire, el Padre ha desarrollado un plan. Y el Señor Jesús ejecutó ese plan. Y todo lo de ese plan es aplicado a nosotros por el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos un cuidado especial en el trato con el Espíritu Santo, podemos echar a perder lo que Él está aplicando a nuestra vida. Tengamos un cuidado especial con Él, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo?
Diga, te amo, Espíritu Santo. ¿Usted puede hablar al Espíritu Santo? ¿Es correcto hablar al Espíritu Santo? Claro, Él te oye y te habla y está contigo en ese momento. Es el que nos permite entender la palabra. Es el que nos permite poner en práctica la palabra. Es el que nos aplica la cruz. Es el que nos aplica la salvación. Es el que nos aplica el poder de resurrección. Sin Él no somos absolutamente nada. Entonces, cuidado con el Espíritu. Miren, estas dos cosas que hemos hablado. Una, de la liberación de este hombre, ¿cierto? Y luego, el cuidado con la blasfemia. Ahora, nuestra parte principal es esta. Por eso es el título, versículos 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Voy a empezar por esa última parte. Esta mala generación, específicamente aquí en Mateo 12, está señalando al pueblo de Israel incrédulo que está rechazando al Señor. Y no solamente rechazándolo, sino que llevó el rechazo hasta lo máximo, acusándolo de echar fuera un demonio con el poder de Satanás. El capítulo 12 de Mateo muestra un quiebre en el ministerio del Señor. Usted puede notar que terminando el capítulo 12, el Señor dice: mi familia no son estos que me están buscando de afuera, sino que son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego en el capítulo 13, que son las parábolas que nos muestran los misterios del reino, él se va al mar y se sube a una barca. Está hablando de los gentiles y está hablando de la iglesia. Y ya deja al pueblo de Israel, que es llamado casa, empezando el capítulo 13. El Señor deja a Israel porque lo están acusando de esta manera, lo están rechazando abiertamente. Por eso esa mala generación va a tener un postrer estado peor. Cuando ellos reciben la misericordia de Dios y de cierta manera son liberados, como este hombre, son sanados, como muchos judíos que fueron sanados y vieron la gloria del Señor, sin embargo lo rechazan y hasta hoy lo siguen rechazando. El postrer estado, es decir, antes de que termine esta dispensación, el postrer estado de Israel va a ser peor que como estaban en ese momento cuando el Señor les ministró. Pero así como muestra este diseño, muestra la situación particular de personas. Y ahí es donde tiene todo que ver con nosotros. Queridos hermanos, nosotros en febrero y marzo recibimos una bendición de parte de Dios y no podemos tapar el sol con un dedo. Confesamos, acá está grabado en video, pasamos acá al frente confesando nuestros pecados. Confesando enfermedades, muchas mencionadas casi que una por una. Yo recuerdo que algunas de las sesiones fueron larguísimas por la necesidad de confesar, porque hay que llamar por nombre muchas cosas. A veces se pone como aburridor, sobre todo si las primeras cosas tenían que ver conmigo y las otras ya no tanto, y ya pasa media hora, 45 minutos, ya me quiero ir para la casa y yo ya estoy libre y me voy. Pero era necesario hacerlo así y tuvimos paciencia, y pues más paciencia nos tuvo el Señor y nos sanó y nos liberó y nos perdonó. Pero no podemos permitir que nosotros como casa estemos desocupados. Mira lo que pasa con esa casa desocupada. Los demonios, un demonio que salió, va y busca 7 demonios. No solamente 7 demonios, 7 peores. El demonio sale y va por lugares desérticos, lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.
Hay una relación muy estrecha de los demonios con el agua. Usted lo puede ver desde Génesis capítulo 1 y vuelvo a decir como muchos años atrás, es una asignatura pendiente. Notamos que en cielo nuevo y tierra nueva no vamos a tener mar. ¿Sabía eso? Así que si no ha ido a San Andrés, vaya pronto. En cielo nuevo y tierra nueva no vamos a tener mar, y eso tiene que ver con los demonios, sin duda. Algún día el Señor nos va a mostrar y lo vamos a poder hablar. Los demonios andan, sale este demonio y anda por lugares secos, pero en lugares secos no encuentra reposo, necesita agua. ¿Recuerdan lo que sucedió en Gadara? La versión de uno de los evangelios es que había un endemoniado y la versión de otro es que habían dos. Igual habían muchos demonios. Y le pidieron al Señor Jesús que les permitiera estar en un hato de cerdos. Y el Señor, bueno, vayan. Y se metieron a sus cerdos. ¿Y qué sucedió con esos cerdos? ¿A dónde fueron a parar? Al mar. Eso nos tiene que decir mucho. Antes de eso, cuando el Señor estaba pasando el mar, hubo una tempestad. ¿Y recuerden el Señor qué hizo con esa tempestad? La reprendió. Eso nos tiene que decir mucho. Hay una asociación del agua y los demonios. Ellos no encuentran descanso en lugares secos. ¿Y sabes de qué estamos compuestos nosotros principalmente? ¿Qué dice la médico? 80% de agua. Más esos días que estoy tomando más agua, entonces sube de 80. Entonces el demonio dice, voy a volver ¿a dónde? A mi casa. ¿De dónde? Mira cómo es de descarado. El diablo es mentiroso. Hasta la manera de hablar. ¿Él salió? Entonces, ¿cuál es la verdad? Lo sacaron. Vino uno más fuerte que el hombre fuerte y dijo, de aquí se va, aquí está el reino. Él no dice, me sacaron, no, salí. Saca pecho y dice, no, yo salí, allá vuelvo. Pero le damos papaya, hermanos, no le podemos dar papaya a ese bicho. Le damos como la razón, le damos crédito, le damos lugar con nuestro pensamiento, con las cosas que sentimos, con las palabras que decimos o con las que no decimos, con las cosas que hacemos o con las que dejamos de hacer. Hermanos, Getsemaní, tenemos que ponernos juiciosos con el Señor. No puede que el demonio esté buscando desesperado ese descanso y vuelva a la casa y la encuentre desocupada. Una casa desocupada es lo que está buscando él. Y él entonces, voy a ir donde salí. ¿Y cómo encuentra la casa? ¿Qué dice la palabra? Dice el versículo 44, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Claro, barrida porque ¿qué hizo el Señor con nosotros en febrero y marzo? ¡Wow! Nos barrió, nos dejó bien, barrió y trapeó. Y algunos adornos, ¿no? Algunos adornos porque bueno, nos congregamos, alzamos las manos para adorar. Son cosas bien, nos cuidamos, nos ponemos hasta corbata a veces. Nos cuidamos, adornos, cosas bonitas, palabras bonitas, buenos modales, buenas costumbres. Pero lo crítico es lo primero que es mencionado aquí, es que la casa está desocupada. La casa no puede estar desocupada, la casa tiene que estar, ¿qué es lo contrario de desocupado? Lleno. La casa tiene que estar llena, llena del Señor, llena de la gloria del Señor. Por eso justo después de febrero y marzo la hermana Ángela nos predicó la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos dio. El demonio que salió, los demonios que salieron van a intentar entrar, pero no van a entrar de una porque aquí ya me sacaron una vez. Voy por refuerzos. Y va y consigue 7 peores. Y ahora en vez de uno entran 8, de los cuales 7 son peores que el inicial.
Supongamos que de ti no salió 1, sino 10. ¿Quién me hace esa regla de 3? Uy, hermano. Después dice que el postrer estado del hombre es peor. Peor. Tenemos que apreciar lo que el Señor nos da, cuidar lo que el Señor nos da, y la manera de cuidar lo que el Señor nos da es llenarnos de Él, llenarnos de su presencia. Cuando tenemos un azote del diablo, una enfermedad, algo grave, o como nos sucedió años atrás en la casa, cuando teníamos los hijos pequeños, unas manifestaciones de demonios en la casa, pisadas que asustan a los niños, una presencia maluca por unas cosas incorrectas. La otra vez hablamos de eso acá con la iglesia. Nos tocó batallar mucho cuando están sucediendo esas cosas que se manifiestan audiblemente o visiblemente. Entonces uno lo confronta, lo ataca. Pero muchas veces son cosas invisibles, pero están allí. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados dejando que Él gane nuevamente terreno. El Señor ya nos dio libertad, hay que cuidarla. Y la manera de cuidar esa libertad es siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Puedes acompañarme de pie? Y todos los que han sido sanados por el Señor, todos los que tenían demonios pero que el Señor los sacó y ahora pueden ver y hablar, pueden tal vez levantar sus manos y darle gracias al Señor. Dilo audiblemente porque tú ya puedes hablar, tú ya no estás mudo. Dale gracias a Dios. Tú ya has visto la gloria de Dios. Tú ya has visto el poder de Dios actuando. Tú lo has visto salvándote, sanándote, liberándote, levantándote, restaurándote. Tú ya lo has visto y puedes hablar y le puedes dar gloria. Puedes confesar lo que Él ha hecho. Lo declaramos, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho. Apreciamos lo que has hecho. Apreciamos la obra que has empezado a hacer. La apreciamos. Y sabemos que tu intención no solamente era hacer algo momentáneo, sino establecer tu reino. Y nosotros como iglesia decimos, venga tu reino, hágase en nuestra vida tu voluntad como es hecha en el cielo. Señor, gobierna mis pensamientos, gobierna mis sentimientos, gobierna mi voluntad, gobierna toda mi vida, gobierna mi casa, Señor. Somos tuyos, soy tuyo, Señor. Tú me has rescatado, tú me has sanado, tú me has liberado, me has trasladado de tinieblas a luz y ahora puedo ver y puedo hablar y te doy gloria, honra y honor, Señor. Señor, y queremos ser cuidadosos en nuestra relación contigo, especialmente cuidadosos con el Espíritu Santo, con tu Espíritu, Señor. Y declaramos nuestro amor, nuestra admiración, nuestra gratitud por la obra del Espíritu en nosotros, acompañándonos, ayudándonos, guiándonos, redarguyéndonos, regañándonos, animándonos. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Donde estás tú, ahí hay libertad, Señor. Gracias, Señor. Y apreciamos tu obra, Señor, en nosotros. No solamente en febrero y marzo, en todo este abril, en enero. De hecho, el año pasado, tú siempre estás obrando. A veces no te vemos, pero tú siempre estás obrando. Y tú siempre quieres establecer tu reino. Y no nos desechas a pesar de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy queremos agradecerte y decirte que apreciamos lo que has hecho. Apreciamos lo que has empezado a hacer. Y queremos cuidar, Señor, lo que has hecho. Por eso te pedimos en este momento, Señor,
que nos llenes de ti. Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu presencia, llénanos, Señor, te necesitamos, te necesitamos. Esos demonios van a volver, han tratado de volver. Señor, cuando estábamos en el mundo decíamos que nos coja confesados, pero ahora decimos que nos coja llenos de ti, llenos de ti, llenos de ti, Señor. Llénanos, Señor, de ti, llénanos de ti, Señor. Que todos los días lunes, lo primero en la mañana es pedirte que nos llenes de ti, Señor. Los martes, los miércoles, cada día de nuestra vida, Señor, queremos invocar tu nombre y pedir que nos llenes de ti, que nos satures de ti. No solamente tu presencia en nuestro espíritu, sino en todo nuestro ser, en toda nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Llénanos, llénanos de ti, Señor. Llena nuestra casa, Señor. Presentamos nuestra casa, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros padres, nuestros hermanos, la casa completa. La presentamos, la ponemos delante de ti. Oramos que la llenes de tu gloria, amado Dios. Señor, tú has dicho que la unidad de bendición es la familia, es la casa. Por eso está delante de ti, para que sea llena de ti, amado Dios. No están todos aquí, pero nosotros por ellos clamamos en el nombre de Jesús. Tócales, llénales, Señor. Algunos de ellos en este momento están mudos, están ciegos, Señor. Oramos que tú los sanes, oramos que tú los salves. Hablamos salvación para ellos en el nombre de Jesús. Hablamos consagración para Getsemaní, llenura del Espíritu, andar, movernos, pensar, hablar en el poder del Espíritu para impactar, Señor, este lugar. Que se sienta, Señor, la presencia tuya. Que así como sucedió, y está narrado aquí en Mateo capítulo 12, la multitud diga: estos no son los hijos de Dios, estos no son los creyentes, estos no son la iglesia de la esquina. Que se sienta el poder de tu reino, Señor, primero en nosotros. Que se establezca el reino a plenitud, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, te entregamos nuestro corazón. Ponemos nuestro corazón, todo nuestro ser en tus manos. Vivimos por ti y para ti, en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, te damos toda gloria, toda honra y todo honor hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.